Imagina pasar de 0 a 180 km por hora en tan solo 1.56 segundos. Suena emocionante, ¿no? Pero en una montaña rusa, esa velocidad vertiginosa se convirtió en una pesadilla y ahora está cerrada permanentemente. Para ver esa y muchas otras atracciones que tuvieron un destino sombrío, sigue viendo. Dodonpa en el parque Fuji-Q High Island de Japón no era una montaña rusa cualquiera. Era la montaña rusa más rápida del mundo cuando se estrenó en 2001. Su increíble velocidad sometía a los pasajeros a fuerzas tan intensas que rivalizaban con las que sentían los pilotos de aviones de combate. Suena a la emoción de tu vida, ¿verdad? Bueno, lo fue, pero a veces con consecuencias desastrosas. Las fuerzas G que empujaban a los pasajeros hacia atrás en sus asientos con una potencia inimaginable a menudo causaban fracturas de huesos y cuellos. Los cinturones de seguridad de la atracción diseñados para proteger actuaban como jaulas de impacto, sin ninguna forma de proteger a los pasajeros. Entre diciembre de 2020 y agosto de 2021, 18 pasajeros sufrieron lesiones en la atracción, incluyendo fracturas óseas y hematomas graves, lo que generó una creciente preocupación por la seguridad de los pasajeros. La atracción nunca se cobró ninguna vida, pero las lesiones aumentaban y las medidas de seguridad del parque no podían hacer frente al peligro. En agosto de 2021, el parque anunció el cierre de Dodonpa para permitir una investigación sobre los incidentes. A pesar de los intentos por solucionar los problemas, fue inútil. En marzo de 2024, Fuji-Q Highland tomó la difícil decisión de que Dodonpa nunca reabriera. Era el 9 de junio de 1991 en Kings Island, Ohio. La temporada de verano estaba en pleno apogeo y todos disfrutaban de las atracciones, sin saber que hoy se convertiría en uno de los días más extraños y trágicos en la historia de los parques temáticos. A las 9:25, un nuevo grupo de pasajeros subió al Flight Commander, una distintiva atracción aérea con 22 cápsulas para 2 personas, que giraban alrededor de una torre central, permitiendo a los pasajeros controlar sus cápsulas con joysticks, moviéndolas hacia arriba y hacia abajo o incluso rodándolas 360 grados. El recorrido completo duraba solo unos 90 segundos, poco tiempo para que algo saliera mal, pero salió mal. Una pasajera, Candy Taylor, de 32 años, viajaba sola en una cápsula para 2 personas, una decisión que la puso en un peligro inesperado. Aunque la Flight Commander incluía arneses sobre los hombros para asegurar a los pasajeros, no había separador entre ambos asientos. Con el arnés del asiento vacío junto a ella sin asegurar, Taylor corrió un riesgo inmediato. Al inclinarse y volcar la cápsula, fuertes fuerzas laterales empujaron a Taylor fuera de su propio arnés, al asiento vacío. Sin nada que la sujetara, fue despedida fatalmente de la cápsula. Pero lo más loco, el accidente del Flight Commander fue solo el segundo incidente importante ocurrido en Kings Island ese día. Menos de una hora antes, otro visitante, Timothy Binning, de 22 años, cruzaba una pasarela de madera sobre el lago Biergarten del parque cuando se estiró para salpicar agua. Al hacerlo, recibió una descarga eléctrica repentina y cayó al agua electrificada. Su amigo Eddie Heathcote, de 21 años, y el guardia de seguridad del parque, Darrell Robertson, de 20, saltaron al agua para salvarlo, pero solo Timothy sobrevivió. Con 3 muertes ocurridas en solo una hora, la preocupación era seria. Posteriormente, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional impuso a Kings Island una multa de $23,500 por no asegurar la bomba de aireación defectuosa en el agua que causó el incidente. En cuanto al incidente del Flight Commander, Taylor lamentablemente no sobrevivió a sus heridas. Tras 6 semanas de investigación, se determinó que su caída se debió principalmente a la falta de un separador entre ella y el asiento vacío contiguo. La familia de Taylor finalmente llegó a un acuerdo judicial con King Island por $336,000 y posteriormente demandó al fabricante de la atracción, Intamin, por otros $8.8 millones. La atracción reabrió sus puertas en abril de 1992 con nuevas y mejoradas modificaciones de seguridad, incluyendo un nuevo divisor de asientos, una barra de regazo más larga y un joystick empotrado que solo se podía operar si ambos asientos estaban firmemente bloqueados. Pero esto no fue suficiente para reparar su deteriorada reputación. En 1995, el parque decidió cerrar definitivamente y desmantelar Flight Commander. Tras su retirada, la atracción se trasladó al parque de atracciones Flamingo Land en el Reino Unido, donde funcionó bajo el nombre de Top Gun hasta su desmantelamiento definitivo en 2004. Aunque la mayoría de las atracciones de los parques temáticos cierran por algún problema con alguien a bordo, para nuestra siguiente atracción ni siquiera la fila está a salvo. El Top Thrill Dragster de Cedar Point era una de las montañas rusas más altas y rápidas del mundo.
llevaba a los pasajeros de 0 a 193 km por hora en tan solo 4 segundos, subiendo una torre de 128 metros antes de caer de nuevo. Pero el 15 de agosto de 2021, cuando uno de los trenes se acercaba a la zona de frenado, algo salió catastróficamente mal. Esperando en la fila estaba Rachel Haas, de 44 años y residente de Michigan. De repente, un trozo de metal del tamaño de una mano se desprendió del lateral del tren a toda velocidad y se precipitó directamente hacia su cabeza. Se desplomó al instante. Los servicios de emergencia la llevaron de urgencia a cuidados intensivos con una lesión cerebral grave y múltiples fracturas de cráneo. Los investigadores identificaron que Rachel había sido golpeada por una palanca de bandera, un pesado objeto metálico en forma de L que se atornilla en la carrocería de los trenes de la montaña rusa. Al examinar la montaña rusa, encontraron abolladuras y metal retorcido en la sección del freno, factores que contribuyeron al incidente. Resultó que los pernos que sujetaban la placa se habían aflojado y se rompieron repentinamente debido a una sobrecarga. Tampoco había evidencia de que el parque supiera que algo andaba mal antes del accidente, y se había inspeccionado adecuadamente la noche anterior sin que se registraran problemas. Cedar Point cerró la atracción inmediatamente y permaneció así durante más de un año. En septiembre de 2022, el parque anunció el retiro oficial de Top Thrill Dragster. En 2024, el parque inauguró Top Thrill 2, pero su debut generó reacciones encontradas después de que un video viral mostrara un objeto con forma de cabeza saliendo volando de la atracción pocos días después de su apertura al público. Resultó que era solo una parte de uno de los muñecos de prueba a bordo. En cuanto a Rachel, sobrevivió a su terrible experiencia, pero sufrió lesiones que le cambiaron la vida. Más de $2 millones en facturas médicas y gastos de atención médica futuros superiores a $10 millones. Recibió un acuerdo no revelado de Cedar Point en abril de 2024. Esta es la Fury 325, la gigantesca montaña rusa de Carowinds que rompe récords y lanza a los pasajeros a 153 km por hora a más de 99 metros de altura. Cuando se inauguró en 2015 se consideró una de las mayores proezas de la ingeniería de montañas rusas, hasta un día de verano de 2023. El 30 de junio, Jeremy Wagner, visitante del parque, estaba filmando la montaña rusa, cuando de repente una enorme columna de soporte se quebró justo ahí mientras los pasajeros se precipitaban sobre las vías. El acero se flexionó visiblemente, separándose de la vía mientras el tren pasaba a toda velocidad a casi 100 km por hora. Después de que Jeremy mostrara las imágenes a los servicios para visitantes y al departamento de bomberos local, Carowinds no tuvo otra opción. Fury 325 fue detenida inmediatamente para una inspección de emergencia. Lo que siguió fue un caos tras escena. Las inspecciones realizadas por el fabricante de la atracción, Bolliger y Mavillard, revelaron más que solo una fractura. Se encontró otra cerca de la primera grieta. Los expertos señalaron la fatiga estructural como la causa del daño que podría haber convertido las emociones fuertes en el peor escenario posible. Durante 6 tensas semanas, los ingenieros trabajaron para reemplazar la columna agrietada con acero recién fabricado. Se necesitaron más de 500 pruebas de ciclo completo para convencer a 3 organizaciones de seguridad distintas, incluyendo inspectores gubernamentales, ingenieros independientes y especialistas en montañas rusas, de que la atracción volvía a ser segura. Finalmente, el 10 de agosto, Fury 325 regresó. Tras el casi desastre, Carowinds redobló sus esfuerzos, afirmando que sus atracciones se inspeccionan a diario. Pero después de ver lo ocurrido, ¿te atreverías a subirte? En agosto de 2001, Cedar Point inauguró Vértigo, una moderna onda de acero que lanzaba a los visitantes casi 91 metros de altura a 80 km por hora. Se suponía que sería una atracción principal. En cambio, duró poco más de 2 meses. Ese invierno, con el vagón de la atracción retirado por mantenimiento, una de las torres de 81 metros de vértigo se derrumbó repentinamente. Afortunadamente, nadie resultó herido y los daños en los terrenos cercanos a la atracción fueron mínimos. Pero los funcionarios del parque estaban confundidos. No había habido vientos inusualmente fuertes ese día, así que ¿cómo se había derrumbado la torre? Más tarde se descubrió que la causa fue el desprendimiento de vórtices, un fenómeno de ingeniería mortal en el que vientos constantes giran alrededor de una estructura alta, creando pequeños remolinos de aire que la empujan lentamente de un lado a otro. A medida que Vértigo seguía meciéndose con el viento, el impacto a cada pequeña ráfaga se hacía cada vez más fuerte. Finalmente, el movimiento creciente provocó que la estructura se rompiera, todo por una simple brisa. Los ingenieros advirtieron que si las mismas condiciones de viento hubieran afectado, mientras la atracción estaba en funcionamiento, la estructura podría haberse deformado a mitad del recorrido, haciendo que los visitantes cayeran desde cientos de metros de altura.
Así que en lugar de arriesgarse con reformas, Cedar Point demolió Vértigo antes de la siguiente temporada, eliminando rápidamente una de las atracciones más efímeras pero potencialmente más mortíferas del parque. Imagina la torre de caída libre más alta del mundo, 131 metros, con pasajeros que caen en vertical a 121 km por hora. Eso fue Orlando Free Fall en Icon Park, anunciado como una maravilla emocionante, hasta que todo salió terriblemente mal. El 24 de marzo de 2022, Tyre Sampson, de 14 años y procedente de Missouri, subió a la atracción con sus amigos. En ese momento, Tyre pesaba casi 174 kilos, muy por encima del límite de 130 establecido por el fabricante Free Fall. Posteriormente, los investigadores descubrieron que el sensor de seguridad de su asiento se había desactivado manualmente para permitirle subir, duplicando la distancia normal del arnés para pasajeros más grandes. Este ajuste hizo que el sistema de seguridad computarizado de la atracción pensara que Tyre estaba seguro, cuando en realidad no lo estaba. Al descender y frenar, Tyre se deslizó por el sistema de retención y cayó, provocando una tragedia inimaginable. En cuestión de segundos, la atracción se cerró, y para marzo de 2023 la estructura quedó completamente demolida. En diciembre de 2024, un jurado civil otorgó a los padres de Tyre $310 millones y declaró legalmente responsable al fabricante de la atracción Funtime de graves fallos de seguridad. Mientras tanto, el testimonio de un técnico denunciante reveló que había detectado anulaciones de sensores de asientos, cilindros de cierre sobrecalentados y juntas de góndola agrietadas, alegando que los funcionarios del parque ignoraron estas advertencias. La muerte de Tyre impulsó la ley Tyre Sampson, promulgada en mayo de 2023, que exige que las atracciones de más de 30 metros incluyan cinturones de seguridad y sistemas de retención más robustos, una llamada de atención para la industria tras una pérdida devastadora. Se suponía que este sería el parque acuático más grande de Escandinavia, con la promesa de toboganes sin precedentes y sistemas de seguridad de vanguardia, pero nunca se inauguró. Apenas unas semanas antes, una enorme explosión arrasó el edificio, destrozando los toboganes que aún no se habían usado. Los bomberos acudieron al lugar en una búsqueda desesperada de supervivientes. Tardaron 4 días en extinguir el fuego por completo, pero cuando las llamas finalmente se extinguieron, quedó una pregunta en el aire. ¿Cómo es posible que un parque acuático completamente nuevo simplemente explote? Oceana Water World llevaba casi 4 años en construcción como parte de la ampliación del parque temático Liseberg en Gotemburgo, Suecia. Pero el 12 de febrero de 2024, mientras los obreros daban los últimos retoques al proyecto, se produjo el desastre. Una de las últimas tareas fue la de The Rattler, el tobogán más complejo del parque, que requirió la instalación de una tubería de desvío de plástico para redirigir el agua a través de partes de la atracción. Las tuberías se unieron mediante electrofusión, una técnica que calienta bobinas metálicas para fundir el plástico. Es un trabajo preciso que requiere capacitación especializada, y si se realiza incorrectamente, la bobina eléctrica puede quedar expuesta e incendiarse. El problema es que nadie en el lugar estaba calificado en electrofusión y por lo tanto desconocían el riesgo de incendio que representaba la instalación. Para colmo, Oceana aún no contaba con un sistema de alarma contra incendios en funcionamiento, ya que por estar a prueba no estaba completamente operativo. A las 9 a.m. los trabajadores comenzaron el proceso de soldadura. Casi al mismo tiempo, los inspectores que recorrían la obra reportaron un olor a goma quemada cerca de The Rattler, pero como no sonaron las alarmas, asumieron que no era nada. Para cuando alguien se dio cuenta de lo que ocurría, ya era demasiado tarde. El fuego había alcanzado una tubería de gas dentro de la torre, provocando la enorme explosión y enviando ondas de choque a través de la estructura y bolas de fuego que se deslizaron por los túneles cerrados del tobogán. En el incidente, 16 trabajadores resultaron heridos y un gerente de construcción perdió trágicamente la vida. Los investigadores confirmaron posteriormente que la causa se debía a una soldadura defectuosa de la tubería de desvío, así como una obra plagada de mala supervisión y mala gestión. Pero sorprendentemente, ese no fue el final de Oceana. Liseberg pronto anunció planes para reconstruir el parque acuático con nuevas medidas de seguridad, aunque sería prudente esperar un poco después de la inauguración antes de reservar entradas, solo digo. Cuando Universal Studios Florida inauguró la aventura en moto de las criaturas mágicas de Hagrid en 2019, se anunció como la joya de la corona de las emociones del mundo mágico. Los visitantes hicieron fila durante horas para correr junto a Fluffy y todas sus criaturas mágicas. Pero en el verano de 2021, la reputación de la atracción pasó de mágica a desastrosa, al estilo Gilderoy Lockhart, gracias a una plaga de visitantes no invitados, abejas.
Todo empezó cuando los visitantes del parque en la fila para la atracción comenzaron a reportar un extraño pero persistente zumbido que no provenía de los altavoces. Al mediodía el personal descubrió una colmena activa en el estacionamiento de la atracción y pronto miles de abejas invadieron todo. Lo que siguió fue una operación de emergencia. Los visitantes fueron evacuados, la fila se cerró y se llamó a un equipo especializado en colmenas para reubicar de forma segura a miles de irritadas abejas. El cierre duró menos de 48 horas, pero el revuelo que generó ciertamente no fue el tipo de promoción que Universal esperaba. Era 26 de julio de 2017 y una de las atracciones itinerantes más populares de Estados Unidos estaba a punto de comenzar, lo que nadie sabía que sería su última función. En la Feria Estatal de Ohio, la bola de fuego, un péndulo enorme que oscila y eleva a los visitantes por los aires, estaba repleta de amantes de las emociones fuertes. Entonces, frente a una multitud de espectadores atónitos, se desató una pesadilla. Una de las góndolas de la atracción se desprendió a mitad de su recorrido, lanzando a los pasajeros por los aires. Entre ellos se encontraba Tyler Jarrell, una recluta de la Marina de 18 años, que viajaba con su novia Keziah Lewis. Minutos antes, los operadores de la atracción los habían cambiado de asiento debido a un pequeño problema técnico. Un pequeño cambio que resultaría devastador. Cuando el brazo de la atracción se rompió, Tyler salió despedido a una fuerza fatal. Keziah sobrevivió, pero con lesiones que le cambiaron la vida. Los investigadores pronto descubrieron la causa: una grave corrosión oculta en el interior del brazo de soporte de acero, con algunas piezas desgastadas hasta apenas 3 milímetros. Otros brazos presentaban un deterioro similar, lo que significa que cualquiera de ellos, o todos, podrían haber fallado en cualquier momento. Peor aún, descubrieron que el fabricante de la atracción, la empresa holandesa KMG, conocía desde hacía años un fallo de diseño que permitía la acumulación de agua en los brazos, lo que generaba un peligroso óxido. En lugar de retirar piezas del mercado o emitir advertencias públicas, actualizaron discretamente sus directrices de inspección. Para la bola de fuego de la Feria Estatal de Ohio, esas actualizaciones llegaron demasiado tarde. Dado que KMG tenía su sede en los Países Bajos y la legislación de Ohio no extendía la responsabilidad penal a los fabricantes extranjeros, la Fiscalía estadounidense no pudo llevar a la empresa a los tribunales. Sin embargo, las familias de las víctimas pudieron presentar una demanda civil contra Amusements of America, el operador con sede en New Jersey que poseía y gestionaba las atracciones de la feria. Tras el incidente, la bola de fuego de la Feria Estatal de Ohio fue clausurada de inmediato, pero aún no había terminado. En aquel momento, KMG contaba con unas 43 atracciones similares en funcionamiento en ferias de todo el mundo, 11 de ellas en Estados Unidos. En cuestión de días, KMG ordenó el desmantelamiento de todas y cada una de ellas. Al día de hoy, no hay constancia pública de que alguna haya vuelto a funcionar. Cuando las atracciones de un parque temático fallan, a menudo el parque asume la culpa, mientras el fabricante se esconde en la sombra. Pero en la industria, un nombre destaca: Safeco. Fundada en España en 1968, ha construido algunas de las atracciones más inseguras y propensas a accidentes que han existido, y una en particular se ha ganado una reputación especialmente angustiosa. La Rana Loca es una atracción giratoria con brazos largos que elevan y bajan los vagones con un movimiento de rebote. Este rebote se controla manualmente con el pedal del operador, y un movimiento en falso puede hacer que los vagones se estrellen contra el suelo. Y por si fuera poco, los brazos son un peligro. Sus soldaduras se encuentran en los puntos de mayor tensión, donde se aplica la mayor fuerza en cada rebote, creando puntos débiles. En algunos casos, brazos enteros se han roto a mitad del paseo. Para colmo, el cableado eléctrico de los asientos pasa directamente sobre estas zonas propensas a grietas, lo que dificulta las inspecciones. Además, están las barras de seguridad. En muchos modelos antiguos, una sola barra sujeta a todos los pasajeros, lo que deja a los pasajeros más pequeños en riesgo de rebotar o incluso salir despedidos. Y aún hay más. Cada vagón está unido a su brazo mediante dos pequeños soportes soldados. Si uno falla, algo que ya ha ocurrido antes, el vagón puede inclinarse 90 grados a mitad de la atracción y poner en grave peligro de expulsión a los pasajeros que no lleven la sujeción adecuada. Safeco nunca emitió advertencias de seguridad sobre las fallas de la Rana Loca y se declaró en quiebra en 2020, sin posibilidad de exigir responsabilidades. Agencias gubernamentales de varios países intervinieron con consejos de seguridad, pero muchas atracciones siguen sin modificarse, especialmente fuera de Estados Unidos y el Reino Unido. Solo en 2024, 2 pasajeros fueron expulsados, un brazo de control se despegó y un vagón entero se desprendió en el aire. ¡Cielos! Para una atracción llamada Rana Loca, lo realmente loco es que tantas siguen funcionando.
Cuando Kings Dominion inauguró Intimidator 305 en 2010, se suponía que sería un monumento a la velocidad, una caída de 93 metros directamente a una curva cerrada, típica de NASCAR. Pero en cuestión de semanas, el parque se enfrentó a un problema grave e inesperado. Los pasajeros no solo gritaban, sino que muchos perdían el conocimiento. La primera curva de la montaña rusa, tomada a toda velocidad, sometía a los pasajeros a fuerzas G laterales máximas de casi 5G, significativamente superiores a las 3 o 4G habituales en la mayoría de las atracciones de emoción. Esta fuerza extrema provocó que numerosos pasajeros experimentaran desmayos, breves momentos en los que la visión se desvanece bajo una presión intensa. Incluso algunos sufrieron desmayos totales y perdieron el conocimiento brevemente. La física era implacable. Emocionante, sí, pero insostenible en términos de seguridad. Tras solo unas semanas de funcionamiento, la atracción se cerró para que los ingenieros pudieran instalar frenos de compensación para ralentizar la caída. Aún así, la solución fue solo temporal. Durante los 5 a 6 meses de temporada baja, el parque rediseñó la curva para hacerla menos agresiva y reducir las fuerzas laterales. Cuando Intimidator 305 reabrió, seguía siendo rápida y emocionante, pero ya no ponía a prueba la resistencia circulatoria humana. Pregúntale a cualquier aficionado a las montañas rusas de madera sobre el toro en Six Flags Great Adventure y escucharás lo mismo. Es intensa, implacable y la caída de 54 metros es totalmente de otro mundo. Pero la noche del 25 de agosto de 2022, los visitantes se encontraron con un obstáculo en el camino. Mientras el tren avanzaba rugiendo hacia el último tramo de la vía, los pasajeros se vieron repentinamente sacudidos por lo que muchos describieron como un bache. El impacto fue tan brutal que dejó a 14 pasajeros heridos, 5 de ellos hospitalizados con lesiones en la espalda, el cuello y la boca. Los inspectores de la atracción de New Jersey pronto descubrieron la causa. Varias columnas de soporte de madera bajo un tramo de la vía habían sufrido daños estructurales, haciendo que los rieles se hundieran bajo la inmensa fuerza de la montaña rusa. Pero esta no fue la primera señal de alerta contra el toro. En 2021, la montaña rusa también sufrió un descarrilamiento parcial, aunque nadie resultó herido. Tras el incidente del bache, se tomaron medidas para solucionar la atracción. Permaneció inactiva durante casi un año hasta que Six Flags coordinó una gran iniciativa de reubicación, reemplazando y reforzando la sección afectada antes de su reapertura en junio de 2023. Cuando el atractivo de una montaña rusa es que combina vías de madera con fuego real, es lógico ser precavido. Pero en julio de 2024, los visitantes de Alton Towers lo supieron por las malas cuando una atracción literalmente se convirtió en humo. Wicker Man es una de las atracciones principales del Parque del Reino Unido, temática en torno a una imponente figura de mimbre en llamas que se cierne sobre las vías. A pesar de su aspecto de madera, la estructura principal es en realidad de acero, mientras que solo la vía incluye madera, lo que hace que la pirotecnia sea segura, en teoría. Pero ese día de verano, los pasajeros que hacían cola para su entorno notaron algo extraño: humo saliendo de una de las secciones de giro de la montaña rusa. La atracción fue evacuada, se levantaron las barreras y los ingenieros aparecieron en la vía con extintores en mano. La especulación se extendió rápidamente. ¿Podría incendiarse de nuevo? ¿Estaba la atracción a punto de estallar? En cuestión de horas, Alton Towers emitió un comunicado, culpando a la interferencia de un objeto extraño, en lugar de a los sistemas de la atracción. Según los rumores, el culpable fue un vapeador caído accidentalmente. Se cree que se cayó del bolsillo de un pasajero, fue golpeado por otro tren y su batería se incendió justo en la sección de madera de la vía. Afortunadamente, la madera de la atracción estaba tratada con retardante de llama, por lo que el incendio se contuvo rápidamente. Tras inspecciones y pequeñas reparaciones, Wicker Man volvió a la acción 3 semanas después, pero Alton Towers tenía razón en ser cauteloso. En 2023 se desató un incendio mucho más grave en el parque temático francés Futuroscope, cuando su montaña rusa Objective Mars se incendió al rodar hacia la plataforma de carga. Las llamas se iniciaron debajo de uno de los vagones, provocadas por una batería de litio integrada en el diseño de la atracción. Los 2 visitantes que iban dentro lograron escapar y posteriormente se recuperaron de sus heridas, pero es difícil no imaginar cuánto peor podría haber sido si el fuego se hubiera iniciado a mitad del recorrido. El parque de atracciones Kennywood en Pensilvania lleva más de 125 años deleitando a sus visitantes, pero eso no significa que sus atracciones sean inmunes a los problemas. El Aero 360 era una de las atracciones principales del parque, una estructura de 2 brazos amarillos que balanceaba a los visitantes por las nubes antes de lanzarlos de cabeza. Pero el 30 de mayo de 2022 la atracción se bloqueó en el aire, dejando a los pasajeros colgando boca abajo.
Los testigos en tierra podían oír a los pasajeros gritando pidiendo ayuda, mientras colgaban sobre la plataforma. Tras un par de minutos boca abajo, la sangre les subía a la cabeza. Sus rostros se enrojecían y palpitaban. La visión se volvía borrosa y cada respiración se sentía más superficial. A los 5 minutos la incomodidad se convertía en pánico, con mareos, presión y la aterradora incertidumbre de qué podría pasar después. Por suerte fue en ese momento que el personal de mantenimiento pudo devolver el aero a su posición de reposo y evacuar a los pasajeros. Tras una revisión médica no se reportaron heridos graves, pero sí muchos nervios. La atracción cerró ese día. Tras bastidores, los ingenieros del parque y los inspectores del gobierno comenzaron a revisar los sistemas de la atracción. No se dio a conocer al público la causa oficial, pero se tomó la decisión. Aero 360 permanecería cerrado el resto de la temporada 2022. Al llegar la temporada 2023, la atracción seguía en silencio. Kennywood confirmó posteriormente que estaba siendo remodelada por completo, incluyendo un nuevo sistema de control y mejoras estructurales. Finalmente, en la primavera de 2024, tras un extenso trabajo y pruebas fuera de temporada, Aero 360 regresó a la alineación de Kennywood, reluciente con pintura fresca y tecnología actualizada. El parque insistió en que la atracción era segura y estaba lista para volver a la adrenalina. Pero después de ver a los pasajeros suspendidos boca abajo en el aire, ¿estarías dispuesto a subirte? No thanks, I'm gonna go home. Es 29 de junio de 2010 y un grupo de 48 visitantes del parque temático OCT East en Shenzhen, China, acaba de prepararse para un simulador de lanzamiento espacial de alta velocidad. Pero lo que se suponía que sería un viaje a las estrellas terminaría con la desaparición de la atracción. Están a bordo de una de las atracciones estrella del parque, Space Journey. Se desarrolla en una enorme cámara cerrada, compuesta por 11 cápsulas de transbordador con capacidad para 4 pasajeros cada una, todas montadas alrededor de una centrífuga giratoria. Cada pasajero está sujeto mediante arneses, mientras la plataforma acelera e inclina para imitar la fuerza G del lanzamiento de un cohete. Apenas segundos después, un estruendo ensordecedor resuena en la cámara. Las luces parpadean, la centrífuga se sacude violentamente. Una cabina se desprende de su soporte, aún girando al chocar contra una cápsula vecina. Ambas caen casi 15 metros al suelo. Al final, las 11 cabinas están volcadas, con los pasajeros en peligro de caer. Cuando el caos se calma, los servicios de emergencia corren para llegar a los sobrevivientes, algunos de los cuales esperaron hasta 20 minutos antes de ser liberados. Lamentablemente, de los 48, 6 no resistieron el accidente, mientras que otros 10 estaban heridos. Space Journey y toda la sección del parque cierran inmediatamente mientras se realizan controles de seguridad en todo el complejo y comienza una investigación completa. Las autoridades interrogan a 11 empleados, incluyendo operadores, personal de mantenimiento y gerente. La mayoría insisten que no hubo señales de advertencia, pero algunos pasajeros recuerdan que la atracción tuvo dificultades momentos antes de su falla. Los funcionarios del parque afirmaron que el personal realiza controles de seguridad diarios y argumentan que el desastre fue causado por una falla mecánica impredecible, de la cual el fabricante debería asumir la responsabilidad. Pero los investigadores no estaban tan seguros, lo que generó dudas sobre si las inspecciones diarias y semanales se llevaron a cabo con la debida diligencia. Hasta el día de hoy la causa exacta sigue sin ser clara, pero un hecho es indudable. Space Journey no volvió a aceptar pasajeros después de ese día y permanece cerrada permanentemente. En septiembre de 2009, un día familiar en Knott's Berry Farm se convirtió en una pesadilla. Kyle Wheeler, de 12 años, y su padre Russell subieron a la primera fila de la montaña rusa de alta velocidad Accelerator del parque, pero tan solo 4 segundos después del despegue todo salió mal. Un cable de lanzamiento se rompió azotando a Kyle. El horrible momento fue grabado en cámara. ¿Pero qué sucedió exactamente ese día y por qué falló el cable? El Accelerator, construido por Intamin, utiliza un sistema de lanzamiento hidráulico para impulsar trenes de 0 a 132 km por hora en poco más de 2 segundos. Este sistema se basa en cables de acero de alta resistencia, y si uno se rompe, las consecuencias pueden ser catastróficas. Los investigadores descubrieron que uno de estos cables se había desgastado internamente con el tiempo. Al ceder, los hilos se desprendieron rápidamente de los vagones. También se descubrió que a pesar de que Intamin instaba a realizar inspecciones mensuales, Knott's Berry esperaba 6 meses entre revisiones y en ocasiones incluso las omitía. Knott's Berry Farm cerró la atracción inmediatamente y permaneció cerrada durante más de un año mientras Intamin reemplazaba los cables y el parque realizaba una inspección de seguridad completa. Kyle sobrevivió, pero sufrió heridas graves que tardaron meses en recuperarse. Los médicos dijeron más tarde que el golpe fácilmente podría haberle arrancado la pierna o algo peor.
si hubiera golpeado un poco más arriba. Pero no todos tienen la misma suerte, y para el siguiente cierre de la montaña rusa no hubo casi accidentes, solo un desastre. Es la peor pesadilla de cualquier aficionado a las montañas rusas. Acabas de subirte a una montaña rusa y el operador está asegurando a todos en sus asientos. Pero cuando bajan el cinturón de seguridad, sientes algo extraño. No estás seguro de que esté bien. Le preguntas al encargado, ¿está todo bien? Te tranquilizan con una sonrisa y sigues adelante, confiando en que todo estará bien. Pero ¿y si no? Ese miedo se hizo realidad para una pasajera en Six Flags Over Texas el 19 de julio de 2013. Rosa Esparza, de 52 años, subió al New Texas Giant alrededor de las 6:45 en la fila detrás de su hija y su yerno. Después de que le bajaran el cinturón de seguridad, inmediatamente expresó su preocupación al encargado, ya que notó que la barra de seguridad no estaba bien sujeta. Después de que los encargados confirmaran con el sistema informático de la atracción que todas las barras de seguridad estaban bien sujetas, el viaje comenzó. Al principio del viaje, la hija de Rosa notó que el sistema de seguridad de su madre había fallado. Rosa se había deslizado hacia el asiento, casi boca abajo. Los pasajeros cercanos intentaron alcanzarla, pero fue inútil, y salió despedida a 23 metros. Los bomberos tardaron más de una hora en localizar a Rosa. Finalmente la encontraron encima de una de las vigas de soporte de la atracción. Era evidente que no había sobrevivido a la caída, y peor aún, ya no estaba de una pieza. Las entrevistas con los empleados que operaban el New Texas Giant ese día revelaron que existían sospechas de que el sistema de seguridad no estaba completamente bajado. Sin embargo, cuando revisaron el sistema informático que se supone que detecta si los sistemas de seguridad están bloqueados, el sistema estaba lo suficientemente abajo como para que la computadora de la atracción lo registrara como bloqueado. El parque cerró inmediatamente, el New Texas Giant y Six Flags actuó con rapidez. La atracción reabrió solo 2 meses después, con cinturones de seguridad nuevos y barras de seguridad mejoradas. Además, también se implementaron cambios en otras montañas rusas de Six Flags para mayor seguridad. Así que parece que puedes subirte al New Texas Giant sin miedo a caerte. Pero la pregunta es, ¿quieres? ¿Alguna vez has subido a alguna de estas atracciones de parques temáticos cerrados? ¿Qué te pareció? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.